Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a la reflexión de la Sagrada Escritura. Siempre será un privilegio para mí y de seguro que también para usted el tener un tiempo apartado especialmente los jueves para poder reflexionar en los principios de nuestro Señor. Y bueno, estamos, como ya lo saben, reflexionando sobre los libros que tenemos en nuestro canon. Reiterando que canon es una expresión que se puede entender como vara, regla, y tiene que ver con la regla de fe que nosotros profesamos, con la regla de conducta que nos rige. Esa regla contiene una colección de libros, una gran biblioteca, la Biblia. Y la Biblia, como una gran biblioteca, contiene diferentes libros con diferentes autores humanos, pero con un mismo autor divino, que es el Espíritu de Dios. En ese sentido, la Biblia, al igual que Cristo, contiene dos naturalezas. Cristo era verdadero hombre y Cristo era verdadero Dios. Pregunto yo, ¿la Biblia es obra del hombre u obra de Dios? Las dos cosas. Porque ¿quién la inspiró? Dios. ¿Y quién la escribió? Los hombres. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. No se les olvide esa expresión. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios en singular, en las palabras de los hombres. Sí, en diferentes idiomas humanos, como será el hebreo, el arameo, el griego, en diferentes contextos históricos, en diferentes culturas, y cada libro tiene un tema en particular con diferentes propósitos. Algunos destacarán más a Jesús de Nazaret, otros lo mencionarán menos, pero si de algo estamos seguros, es que como Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y llegamos el día de hoy a un documento, a un libro en el Antiguo Testamento que forma parte de los libros sapienciales o poéticos, es el libro de Eclesiastés. Hagamos una breve oración. Señor, dirígenos en esta tarde, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a rescatar lo que tú quieres que hoy escuchemos de Eclesiastés. Confiamos en que tú has inspirado tu palabra y que tú tienes propósitos para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Eclesiastés. Eclesiastés no solamente es un documento teológico, es un documento que dentro de la filosofía, podríamos decir, es de los documentos más antiguos y más importantes. Eclesiastés 1, verso 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés es un documento que lleva por nombre en el texto griego, en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, Eclesiastés, que es equivalente a una palabra hebrea, y se traduce como predicador o como aquel que dirige una asamblea, una congregación, aquel que convoca una iglesia. De hecho, de ahí viene el nombre Eclesiastés. Eclesía, en español, iglesia. El nombre, entonces, predicador o alguien que convoca una
asamblea. Eclesiastés nos habla básicamente de un personaje que a través de un sermón se dirige a toda una asamblea. Está congregando a todo un grupo para dirigirles principios sabios que les puedan ayudar. Ahora, con respecto al autor, la tradición y la evidencia interna del documento nos permite saber que fue Salomón. El verso 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y claro que tuvo que ser Salomón, no solamente porque era hijo de David, no solamente porque fue rey en Jerusalén, sino porque Salomón cuadra bastante con la temática de Eclesiastés. Él era un hombre sabio, era un consejero, probablemente también predicó en asambleas en Jerusalén, tratando de guiar al pueblo. Y por el testimonio que manifiesta Eclesiastés, de alguna manera sabemos que también el estilo de vida de este personaje que se dedicó a probar de todo lo que tuvo al alcance, cuadra muchísimo con el rey Salomón. La fecha próxima, y como lo hemos dicho, las fechas muchas veces son subjetivas, son aproximadas. Estamos hablando del 1000 antes de Cristo, aproximadamente. Antes de seguir con lo que viene, pregunto, ¿cuál es la naturaleza literaria de Eclesiastés? ¿Alguna idea? ¿Poético? Bueno, ¿es poesía o no? Hace 8 días hablamos un poquito de eso, sí, es poesía. Pero quiero decir algo más. Si comparan Eclesiastés con los Proverbios, quiero preguntarles, ¿se parece? ¿Seguros? Bueno, se parecen en el hecho de que ambos son poéticos, nada más. Pero ¿qué diferencias notan ustedes entre Proverbios y Eclesiastés? Hay una diferencia muy grande. Bueno, los paralelismos sí, obviamente son más prominentes en Proverbios que en Eclesiastés, pero aún así Eclesiastés, al ser poesía hebrea, contiene paralelismos. Bueno, la diferencia es esta. Proverbios muchas veces es el texto dirigido al hijo de Salomón, hijo mío. A veces Proverbios simplemente es una serie de sentencias y proverbios, dichos, aislados de cualquier contexto. Pero Eclesiastés, hermanos, no lo olviden, es un sermón, ¿sale? Por naturaleza, Eclesiastés es una homilia, una predicación. Y de hecho, desde el principio se nos anuncia, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Pero el predicador transmite sus conocimientos de manera poética, por eso también es poético. Sin embargo, no sé si han notado que Eclesiastés manifiesta que el predicador muchas veces habla ¿con quién? Con él mismo. Y pareciera que se dirige a él y responde a preguntas existenciales que nacieron desde su propio corazón. Por eso decimos que la naturaleza literaria de Eclesiastés es la siguiente. Es una homilia, o sea, es un sermón, de ahí viene el término homilética, pero es una homilia poética, porque esta homilia o este sermón o esta predicación se transmite a través de la poesía. Pero aparte es soliloquial. ¿Qué significa este concepto soliloquial? Que es un sermón que va dirigido para él mismo, ¿se entiende? Donde él mismo pregunta y él mismo responde. ¿Usted ha experimentado eso? Va caminando por la calle y usted se relaciona con usted mismo. Por eso estamos diciendo que también Eclesiastés es un documento filosófico, porque responde a las preguntas existenciales del ser humano. ¿Para qué estoy aquí? A ver, pregúntese usted, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué todos los días tengo que trabajar? Bueno, porque tengo que comer. ¿Pero de veras tengo que trabajar como trabajo para comer? ¿O porque vengo a la iglesia? ¿O por qué todos los días tengo que hacer lo que hago? Son preguntas existenciales que debemos realizarnos. Y Salomón muchas veces incluso pareciera que
Es hasta insolente, ¿verdad que sí? Como que nos estuviese incitando a cosas que están fuera del contexto ético del cristiano. Pero es que su finalidad no es desviarnos, es llevarnos a la reflexión. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es el tema central? Pregunto. ¿Alguien? ¿Cuál es el tema central de Eclesiastés? Si lo han leído, se darán cuenta que hay un tema medular que predomina en todo Eclesiastés. ¿Sí? Efectivamente. El tema central de todo Eclesiastés es la vanidad de la existencia humana, pero le vamos a agregar sin Dios. ¿Sale, vale? Bueno, pero por vanidad debemos entender, vanidad para Salomón no es lo que nosotros entendemos por vanidad. Nosotros cuando hablamos de vanidad hoy día, ¿de qué hablamos? De aquella persona que tal vez se cuida mucho, que es muy superficial, que se fija en los detalles más insignificantes tal vez de su rostro, de su vestimenta, una persona vanidosa. Así es, que solamente se está mirando en el espejo. Algunos deberíamos también ser un poquito vanidosos, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que cuando Salomón dice vanidad de vanidades, versículo 2, noten, vanidad de vanidades, dijo el predicador, otra vez, vanidad de vanidades, conclusión, todo es vanidad. Por vanidad Salomón quiere decir temporal, pasajero, todo es vacuo, todo se acaba, todo tiende a degradarse, a destruirse, todo es temporal. Es decir, Salomón llega a la conclusión, puedo tener la mejor salud y el mejor cuerpo, pero se va a acabar. Puedo tener la gloria más excelsa que me ofrece este mundo, la mayor riqueza, y se me va a acabar. Salomón concluye diciendo también, puedo disfrutar de los mejores placeres, darle rienda suelta a mi placer, a mis ojos, y sin embargo todo eso se va a acabar. Para Salomón la vanidad es aquello que está relacionado con lo temporal, con lo finito, con lo que no perdura. Y la pregunta natural es, ¿qué acaso solamente estamos para lo temporal? ¿Realmente nuestra existencia es tan miserable que se limita a unos 70 u 80 años en esta vida? De alguna manera, este documento, incluso podríamos decir, pareciera que es la carta de arrepentimiento del rey Salomón. ¿Se entiende? Después de toda su depravación y su desenfreno, Eclesiastés con toda probabilidad fue el testimonio de un arrepentimiento delante de Dios. Ahora, quiero que noten el verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es una expresión propia de los hebreos. De cierto os digo, vanidad de vanidades. Cuando el hebreo muchas veces quiere destacar o enfatizar algo, lo que hace es repetir. Jesús, por ejemplo, cuando quería enfatizar una verdad, él siempre anunciaba, de cierto os digo. Y en este caso, para que quede muy claro cuál es el tema de Salomón en Eclesiastés, él dirá, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, aunque estamos hablando de la existencia humana en Eclesiastés, quisiera preguntarles, ¿la existencia humana tiene sentido, sí o no? ¿Cómo ven? ¿Sí o no, hermanos? Debería de tener sentido, ¿verdad? Pero solamente encuentra sentido en Dios, cuando tiene conexión con la eternidad. ¿Qué sentido tiene que un ser humano nazca, disfrute de este mundo, tenga la mejor familia, la mayor riqueza, si va a morir? ¿Hay algo detrás de ello? Sin Dios no. Sin Dios sería miseria meramente. Sin Dios sería mejor no haber nacido, ¿se entiende? Y en algún momento lo dice. Para el ser humano sería mejor estar muerto que estar vivo, porque el muerto no sabe nada, mientras que el vivo está lleno de aflicciones. Al menos hay una congoja, un día voy a morir. Y la persona sin Dios se hace esa pregunta, en mi existencia yo sé que un día mi existencia se va a acabar.
Bueno, por eso el tema central es la vanidad de la existencia humana, pero enfatizamos, sin Dios. ¿Pero en Dios tenemos sentido o no? Sí, en Dios nuestra existencia tiene sentido, pero sin Dios no. Un filósofo, teólogo llamado Agustín dijo, nos has creado para ti y solamente estaremos satisfechos cuando estemos en ti. ¿Se entiende la idea? Solamente en Dios podemos estar plenos, porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Bien, ese es el tema central de Eclesiastés, la temporalidad de las cosas, la vanidad de la existencia humana. Es más, hay una porción que ustedes se saben, capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Yo veo a mi hermanita, Camila, ¿cuántos años tiene Camila? 18 años. Y tiene poco que yo tenía 18 años. Pero de seguro que el hermano Oscar me ve a mí, o el hermano Carlos, o mi padre, o Rosendo, y dicen, ¿cuánto tiempo tiene que yo tenía los 22 años del hermano Carlos, no? 29 años. Pero la vida se va, todo tiene su tiempo. Dice el verso 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. No sé si los jovencitos se han llegado a cuestionar eso. ¿Voy a morir? ¿Cuántos jovencitos han pasado en la historia de la humanidad? Muchos. ¿Cuántos matrimonios? Muchos. ¿Cuántos ministros exitosos en la obra del Señor? Muchos. Ayer hablábamos de un ministro que el hermano conoce. Pero a Dios no le toma por sorpresa nada. Levantar a un joven para hacerlo siervo suyo, a una jovencita para hacerla su sierva, y eso se acaba. E inmediatamente Dios levantará a otros. Todo tiene su tiempo, todo se acaba. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Y sigue la lista. Todo tiene su tiempo. Todo es vanidad. Esa es la idea central. Todo se va a acabar. Sin embargo, el ser humano es muy necio. El ser humano sin Dios es necio. Y no se da cuenta que todo es vanidad hasta que llega el día de su muerte. Y se da cuenta que de qué sirvió tener tanto dinero en el banco si no se lo gastó. ¿No es un fracaso eso? Lo es. ¿De qué sirve tener una gran felicidad si se va a acabar? Nosotros no tenemos esa perspectiva porque tenemos una esperanza, obviamente. Pero ese es el tema. El propósito, hermanos. El propósito, evidentemente, que tiene Salomón, lo vemos ya al final. El propósito es que el hombre encuentre su plenitud en Dios. Salomón nos quiere evitar la congoja. Salomón le quiere evitar a los jóvenes, porque al final habla de los jóvenes. Salomón le quiere evitar a los seres humanos la congoja de buscar la felicidad en aquello que no lo puede dar. Una persona puede buscar la felicidad en otras personas, en hobbies, en el trabajo, en la riqueza, en el placer, y nunca estará satisfecho. ¿Se acuerdan del proverbio? Hay 3 cosas que nunca se cansan ni se sacian. Una de ellas es: los ojos nunca se cansan de ver. Hay un proverbio que no es de Salomón, es de un hermano que ya falleció, pero el hermano decía: el que no se conforma con poco, no se conforma con nada. ¿Y es verdad o no es verdad? El ser humano no encontrará su plenitud sino en Dios. Vean por favor conmigo el capítulo 12, verso 13. Vamos a leer desde el 9. Quiero que noten esto. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.
Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No está diciendo que eso sea malo. Está diciendo Salomón que el estudio meramente por sí solo no va a satisfacer a nadie, ¿se entiende? Y el escribir, por más que sea algo que en la época fue muy exaltado, no va a satisfacer al hombre. Versículo 13. El propósito, ahí lo tenemos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, adora a Dios, dale reverencia a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, la plenitud de la existencia humana. En eso se resume la existencia del ser humano. Bien, entonces hemos hablado del nombre del libro Eclesiastés. ¿Qué significa? El predicador, el congregador, el que dirige una asamblea. Hemos hablado también del autor, que evidentemente fue el rey Salomón. También hemos dicho que la fecha fue en el 1000 antes de Cristo aproximadamente, no es una fecha exacta, y que la naturaleza literaria es la de un sermón en donde se transmiten los principios a través de poesía y donde el predicador muchas veces se dirige a él mismo. Y el tema, la vanidad de la existencia humana sin Dios. Y el propósito, que el hombre encuentre su plenitud en el temor de Dios. Pregunto yo, ¿mi pareja puede encontrar la felicidad en mí? ¿Sí o no? Fíjense, si mi pareja encuentra la felicidad en mí, cuando yo muero, ¿quién muere? La felicidad. Es un error. Y muchas veces el fracaso del matrimonio radica en ello, que pensamos que nos casamos para ser felices. No estoy diciendo que el matrimonio no nos dé dicha, pero no es el propósito central. Lo único que nos da dicha es Dios. La plenitud la da Dios. Lo demás es consecuencia de ello. ¿Se entiende, hermanos? Lo demás es el resultado de terminar una carrera, tener un buen trabajo. ¿Puede ser realmente la felicidad? La realidad es que pareciera, pero no. Solamente Dios hace al hombre pleno. La felicidad solamente es el resultado de tener una relación genuina con Dios. Bien, la estructura de Eclesiastés la dividí en dos partes, o más bien se la pedí prestada a otra persona. La primera parte abarca del capítulo 1 al capítulo 6. Esa es la primera parte. Bueno, en la primera parte, punto número 1, tenemos el título del libro y el prólogo sobre el hastio. ¿A qué me refiero con hastio? A que en esta porción Salomón habla de que todo le llegó lo llevó a un hastio, a un punto en el cual estaba básicamente empachado de todo y nada lo llevó a la plenitud. Él estaba hastiado, ¿se entiende? Ya nada le llenaba, esa es la idea. Como cuando usted come y por más que la comida sea la más rica, que obviamente es la comida de la tía, ¿verdad? Usted sabe que ya nada más le puede satisfacer. Incluso el mejor manjar le puede dar incluso náuseas, ¿se entiende? Esa es la idea. Veamos una porción de esto, del capítulo 1, verso 1 al 18. Dice el versículo 3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Quién está haciendo planes para trabajar esta semana? Muchos de nosotros. A ver, pregúntese usted, después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué fin tiene eso? No digo que no trabaje, ¿verdad? Pero que no encontremos la plenitud en ello. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Como dijo alguien, muchas veces por el trabajo perdemos la salud y el dinero que ganamos de ese trabajo lo ocupamos para recuperar la salud. Vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiésemos vivido. ¿Se entiende? Dice el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol,
y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. ¿Se dan cuenta del hastio? Más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Por si alguien se preguntaba qué va a pasar en el mundial, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, hermanos. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. En 100 años, ¿quién se va a acordar de mí, hermanos? Nadie. ¿Y de usted? Tampoco. Nadie se va a acordar de usted, todo se va a acabar. Y todo es, de alguna manera, fatigoso. Número 2. La segunda parte de esta primera parte, del capítulo 1 al capítulo 6, número 2, nos habla de 4 decepciones que Salomón percibe. 4 decepciones que vamos a tratar de considerar de manera muy superficial. La primera, inciso A, se nos habla de la gran vida y realización de Salomón. O sea, en esta primera parte, o en esta primera decepción, Salomón, como todo ser humano nuevo, como todo joven, pues se quiere dar la gran vida y quiere llegar a su plena realización, como cualquier jovencito. Yo cuando estaba en la adolescencia, por ejemplo, yo quería ya entrar a la secundaria. Y cuando entré a la secundaria, el pensamiento que predominaba era, ya quiero entrar a la preparatoria. Y después, hay que pensar en la carrera. Y después, ¿con quién me casaré? ¿No? Y después, ¿dónde voy a trabajar? Y después, cuando la persona ya está trabajando, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuándo me voy a jubilar? ¿No? Y cuando se jubila, ¿qué voy a hacer ahora? Realmente el ser humano busca como Salomón la plena realización, pero como Salomón llegará a la conclusión de que nada de eso lo puede satisfacer. Capítulo 2, verso 1 al 11, vamos a ver unas porciones nada más. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era pasajero, ¿se entiende? Esto era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, andaba de borrachín, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué hizo Salomón? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, algunos aunque sea con una casita, ¿verdad? Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Sin duda alguna es Salomón, ¿verdad? No hubo alguien más rico que Salomón en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, todos juntos, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo. Claro, a Salomón le pasó esto con situaciones verdaderamente excelsas.
humanamente hablando. Nosotros nos pasa con un celular, ¿no? Compramos y después ya me di cuenta que todo es vanidad porque ya quiero el que sigue. Entonces, pero Salomón realmente lo experimentó a gran escala, ¿no? Esta es la primera decepción de Salomón. Inciso B, la otra decepción que Salomón percibe es la condición mortal. O sea, Salomón llegó al punto, me voy a morir. Eso es un hecho. Estaré muy joven, seré el más sabio, seré el más poderoso, seré quien sea, pero la vida se va a acabar. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar en eso. A algunos nos quedan pocos años, a otros más, pero todos nos vamos a morir. A menos que el Señor venga, ¿verdad? Noten lo que dice, por ejemplo, el capítulo 2, por favor. Verso 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Se entiende? O sea, por más que dije, pues sí hay ciertas ventajas, pues sí, este es sabio, el otro es necio, pero lo que lo llevó a la aflicción fue, los dos se van a morir, los dos van a partir. Entiéndase que en esta porción Salomón está reflexionando sin Dios, ¿no? Meramente como hombre. Esa es la segunda decepción para Salomón. Tercera decepción. Habla del individuo en la sociedad y cómo esto es decepcionante para Salomón. Capítulo 3, por favor. Verso 16. ¿Lo tenemos? Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, ¿qué encontró? Impiedad. Y en lugar de la justicia, o sea, y solamente con este versículo debemos entender que lo que le decepciona a Salomón es la sociedad humana, ¿no? Y nosotros vamos a percibir eso. En este mundo hay injusticia, donde debería de haber justicia. Y donde debería de haber castigo, lo que hay es premio muchas veces. Esa es la tercera decepción que Salomón puede mencionar. Y la última decepción es la sátira del dinero y la riqueza. A Salomón le acongoja mucho que la riqueza, el dinero, es un engaño que lleva al hombre al hastio. Vean por favor conmigo el capítulo 5. Capítulo 6, vamos a ver el 6, versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Noten lo que dice. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. ¿Qué dice? Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Voy a poner nada más dos ejemplos. Alguna vez me percaté yo de esto, cuando era jovencito. Miraba a una persona que trabajaba todo el día y todos los días de la semana, y su casa estaba bien amueblada, muy bonita, tenía muy buena despensa, pero algo que me llevó a reflexionar en mi adolescencia, sobre todo, cuando percibí esta situación, es que la gente que disfrutaba de esos muebles, de esa comida y del trabajo de las manos de esta persona eran los sirvientes. ¿Se percatan de ello? Personas que estaban tal vez trabajando por un salario muy escaso y que tal vez nunca iban a tener la riqueza de esta persona, pero eran los que comían tranquilos, eran los que se sentaban en los sillones, y la persona que estaba acumulando, a esta persona Dios no le dio facultad de disfrutar de sus bienes. Y suele pasar muchas veces, ¿no? Hay personas de la farándula o personas muy poderosas que tendrán todo, pero no tienen realmente facultad para disfrutar de sus bienes. Y sin embargo hay personas que pueden ser muy pobres y tal vez con lo más básico tienen una vida muy feliz, llena de contentamiento, llena de gozo. Bien,
la segunda parte de la estructura, hermanos, del capítulo 7 al capítulo 12. Bueno, número 1, lo primero que tenemos es un prólogo sobre la sabiduría y la insensatez. Todo el capítulo 7 hace una comparativa entre la sabiduría y la insensatez. Y después, punto número 2, Salomón habla de otras 4 decepciones. Estaba muy decepcionado, de seguro. Inciso A, habla de la sanción o de las sanciones en esta vida, del capítulo 8, verso 10 al 17. Sanciones en esta vida. Inciso B, la segunda decepción habla de la insatisfacción del amor. Por eso la pregunta, ¿mi pareja me puede dar la plenitud o no? ¿No? ¿Existe realmente la media naranja? Sería la pregunta más importante. La realidad es que no. No, somos diferentes y Dios nos hace diferentes. Dios es el complemento del hombre, ¿se entiende? Plenamente. Claro, la mujer y el hombre se complementan, pero no dan la plenitud esperada al menos, ¿no? Para muestra tenemos a la mujer samaritana, obviamente. La tercera necedad que Salomón percibe tiene que ver con la necedad y la locura. Ese me gusta, vean capítulo 10, hablando de los sabios. A ver, quiero preguntarles algo. ¿Cuál es el evento que más recuerdan del rey David? El que más les viene a la mente. El pecado con Betsabé. A ver, Fili, ¿cuál es el evento que más recuerdas del apóstol Pedro? ¿No? ¿Frank? El evento que recuerdas más de Pedro, el apóstol, el gran apóstol Pedro. Este es uno. ¿Cuál es el evento que más recordamos de Sansón, un juez de Dios? Su desobediencia. Y pregunto, ¿estos 3 que acabo de mencionar eran hombres de Dios o no? Y noten lo que dice el 10.1. Por eso Salomón se enoja mucho. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Fíjense, así una pequeña locura, por muy insignificante que sea, al que es estimado como sabio y honorable. A ver, si el insensato comete una locura, ¿qué pasa? Hermanos, no pasa nada. Pero si el sabio y el honorable comete un error, por muy pequeño que sea, ¿qué pasa? Es semejante a la mosquita pequeña que se puede infiltrar tal vez en un pedazo de carne, de un embutido. Hablaba con un hermano que vende chuleta y yo le preguntaba por qué tapaba tanto las chuletas y me decía que una sola mosca que entre pudre por completo toda la pieza. Y Salomón empieza a hablar de eso, de cómo una pequeña locura puede echar a perder la vida del sabio y el honorable por completo. ¿Qué recuerdan más de Salomón? ¿Su sabiduría o su desenfreno? Pues casi a la par, ¿no? O de David, se dice que el pueblo lo estimó tanto. Hay un texto que dice, lo estimó mucho, excepto por lo tocante a Betsabé, mujer de Urías. De eso habla Salomón. Y por último, la otra cosa que le acongoja, la otra necedad, y volvemos al mismo punto de la primera parte, es, inciso D, la senectud. O sea que un día nos vamos, ¿se entiende? Y de hecho esto va dirigido especialmente a la gente más joven. Por ejemplo, el capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Los días que le preceden a nuestra muerte. Esos días de congoja, de dolor, de sufrimiento, y sería muy triste que llegando a ser viejo
incluso llegue sin plenitud, sin felicidad, con amargura y con aflicción de espíritu. Pero ese es el juicio para la existencia humana sin Dios. Vamos a terminar, hermanos, con lo más importante de esta lección, los temas teológicos que podemos recoger de Eclesiastés. Si se me pasa uno, ustedes pueden comentar, yo solamente coloqué los siguientes. Con respecto a la teología, la doctrina sobre el ser de Dios, sin duda alguna, el tema predominante de la teología es Dios como la plenitud del hombre. Dios es la plenitud del hombre, como dijo Pablo, porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Nuestro ser debe reposar en el Ser Supremo, Dios. Esa es la teología de Eclesiastés. En cuanto a la cristología, no hay nada claro con respecto a la cristología en Eclesiastés, debo mencionar, ¿verdad que no? Sin embargo, una propuesta, Eclesiastés nos sirve y nos es útil como un preámbulo para buscar a Cristo. Porque yo le puedo leer Eclesiastés a una persona para hacerle ver, tu vida no tiene ningún sentido. Y eso simplemente es abrirle la puerta para que entienda que Dios le quiere dar sentido en Cristo, nuestro Señor. Entonces, Eclesiastés es útil, cristológicamente hablando, porque lo podemos usar como un preámbulo para buscar al Mesías. Y de hecho, lo que describe Eclesiastés es básicamente la vida de todos nosotros antes sin Cristo, trabajando, acabando nuestras fuerzas, derrochando el placer, derrochando la vida, y cuando entendimos que nada de eso tenía sentido, fuimos a Jesús. En ese sentido, Eclesiastés tiene un valor cristológico. En cuanto a la antropología y amartología, la doctrina sobre el hombre y la doctrina sobre el pecado, pues la temática que predomina es la existencia humana, esa es la antropología, la existencia humana, y su temporalidad, su vanidad, todo se acaba, todo se va. Cosmología, la doctrina sobre el universo o sobre el planeta, sobre el mundo. Bueno, sí nos habla de cosmología un poquito, pero se habla de la eternidad del mundo, está raro eso, ¿no? La eternidad del mundo en contraste a la temporalidad humana. No quiero decir con esto que el mundo es eterno. Eterno solamente es Dios. Quiero simplemente decir esto. Cuando se compara nuestro mundo con Dios, ¿el mundo pasará o no? Sí, pero cuando se compara el mundo con el hombre, ¿quién pasa? El hombre. Ese es el punto. Se habla aquí figuradamente, estoy hablando figuradamente de la eternidad del mundo en contraste a la temporalidad humana. Es decir, generación va, generación viene, pero nuestro mundo, desde esa perspectiva, sigue igual. Como la canción, ¿no? Aquí todo sigue igual. Bueno, escatología, hermanos. Escatología, la doctrina sobre el fin. No se habla de la segunda venida de Cristo, evidentemente. No se habla de la resurrección de los muertos. Aún no estaba muy desarrollada esta doctrina. Pero hay un tema escatológico que es la muerte del ser humano. Vamos a ver Eclesiastés 12, por favor. Aquí los jóvenes pongan mucha atención. Este texto es de ley, ¿verdad? Eclesiastés 12:1. La muerte del ser humano. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y hermanos, quiero decir algo. Cuando los hebreos hablan de juventud, no hablan de la gente de 15 años nada más. Hablan de la gente que aún se mantiene fuerte y joven. Pregunto, ¿una persona de 50 años sigue con juventud? Desde una perspectiva así, hay fuerza, hay vitalidad. O sea, esto no va dirigido a los adolescentes, ¿no? Va dirigido a todos aquellos que aún se mantienen con fuerza. Somos jóvenes, hermano, todavía. Entonces, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No hay mayor inversión para un joven o una persona con salud que buscar a Dios, en verdad, hermanos. Se los dice una persona que con muchos errores ha invertido su juventud, sus mejores años, en las cosas del Señor. Es la mejor inversión. Y Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes
que vengan los días malos. Van a llegar los días malos, los días de congoja, los días en donde vendrás a la iglesia y nadie te va a hacer plática. Y no porque les caigas mal, sino porque es normal que la gente que tiene salud y la gente joven se relacione con esa gente. No es que esté bien, ¿se entiende? Pero es decir, si llega una persona de 90 años, lo más normal es que parte de la congoja es que casi nadie va a interactuar de la misma manera con él. Y es normal, hermanos, forma parte de la vida. Van a llegar los días malos cuando lleguen los achaques, ¿se entiende? Cuando llegue la enfermedad. Y dice el versículo, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, después de todo lo que hice, después de todo mi trabajo, no tengo en ellos contentamiento. Aquí empieza la poesía de Salomón, una analogía. Antes que se oscurezca el sol y la luna, el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Pregunto, ¿se va a oscurecer el sol y la luna? Bueno, sabemos que sí, pero aquí no se refiere a lo que Jesús dijo. Cuando una persona envejece, ¿realmente se oscureció el sol y la luna y las estrellas? No. Lo que pasó fue otra cosa, que su vista, su visión, se está desgastando, se está acabando. Y obviamente que desde una perspectiva pareciera que se apagó el sol, la luna y las estrellas, y que volvieron las nubes tras la lluvia. No salió el sol, llovió, ¿y qué se espera después? El sol, pero no salió, sigue nublado, sigue oscuro. Se va a acabar la visión. Dice el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes. Hubo personas aquí en su juventud muy fuertes, atléticas tal vez, con un cuerpo muy resistente. Pero todos nosotros vamos a encorvarnos como langostas, y los hombres fuertes, como dice el versículo 3, los guardas de la casa, nuestras piernas, ¿no?, nuestros brazos, van a perder su fortaleza. ¿Se imagina eso usted? Ahorita no me imagino eso yo conmigo, pero ¿va a pasar o no? Va a pasar. Dice después, y cesarán las muelas porque han disminuido. Cuando mastica un joven, ¿cómo se escucha? Bien fuerte, ¿no? ¿Y cuando mastica un viejito? No se escucha nada, pareciera que no está haciendo nada. Cesaron las muelas, se acabaron, no hay ruido. Se está acabando su vida. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Quiénes? Los ojos. Y las puertas de afuera se cerrarán. La boca, ¿han visto la boca de los ancianos? Parece que tiene doble cerrojo, ¿no? Por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave, ¿va a perder el sueño o no? Con que un pajarito cante, se va a despertar, no va a tener sueño. Por eso usted no se preocupe porque le da ganas de dormir. A nuestro hermano José, el Señor le dio ese don, me acuerdo que iba yo por él tempranito, ¿verdad? Otros hermanos, no se preocupen porque tienen ganas de comer. O sea, como dicen algunos por ahí, preocúpense cuando ya no tengan sueño y cuando ya no tengan hambre. ¿Se entiende? Y del texto dice, se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Se pierde el oído también. Dice el verso 5, cuando también temerán de lo que es alto. Me contaba el hermano Aurelio que él andaba en alturas de ¿cuántos metros, hermano? ¿30? ¿Menos? 11, 12 metros, pero para mí ya es mucho, ¿no? Y sin ninguna protección, peor. Sin embargo, Aurelio ya no lo hace hoy. Y eso que sigue siendo joven. Y habrá terrores en el camino. Cuando ya no puede andar sola la persona, por el temor mínimo de tropezarse, caerse. Y florecerá el almendro. El almendro era una flor que cuando florece se pone blanca, blanca. ¿A qué se refiere? O sea, las canas, ¿verdad? Ese es el almendro. A algunos ya les está brotando el almendro. Dice el versículo 5, y la langosta será una carga. ¿A qué se refiere con que la langosta será una carga? No se imaginen ustedes a langosta de mar, ¿verdad?, que nunca nos vamos a comer. Más bien se refiere al bichito que parece un grillo que predominaba en la zona de Medio Oriente.
Y la figura de la langosta era la figura de un animal así como encorvado. Y los hebreos, para hablar del cuerpo humano, muchas veces, cuando ya estaba el cuerpo desgastado, regularmente el cuerpo tiende a encorvarse. Al cuerpo se le llamaba la langosta. A veces es una carga estar cargando un bebé, ¿verdad? Lo hacemos. Pero va a ser una carga nuestro propio cuerpo, nuestra propia langosta, ¿se entiende? Y se perderá el apetito, dice el verso 5. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todo esto? Porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores, que eran cantantes que tocaban y cantaban música de dolor, de muerte, andarán alrededor por las calles como buitres. Antes que la cadena de plata se quiebre. En aquella época, si se quebraba la cadena de plata, ya no servía para cadena. Sigue diciendo. O antes que se rompa el cuenco de oro. Igual, se rompía un cuenco de oro, ya no servía. O si se quebraba un cántaro junto a la fuente, regularmente ya no lo reconstruían. O si se echaba a perder la rueda sobre el pozo, la desechaban. Es decir, todas estas descripciones finales hablan de la muerte. La muerte no tiene remedio. ¿Se entiende la idea? Obviamente, nosotros sabemos que la muerte tiene remedio. En Cristo, el que esté muerto, vivirá. Vamos a resucitar. 7. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La vida, ¿se entiende? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿Qué acaso el hermano quiere afligirnos? ¿Quiere que lleguemos a nuestra casa pensando, pues, ¿para qué hago lo que hago? Me voy a morir. Y sobre todo los que ya están más grandes, ¿para qué me vine a ver este sermón de Eclesiastés? Pues no quisiera que tuvieran esa congoja, y sí, a la vez, para que recuerden que esa congoja simplemente es la antesala de una gran esperanza, que en Jesús de Nazaret nosotros tenemos una esperanza, una vida, una resurrección segura, y que nos volveremos a ver y que nuestra existencia tiene sentido en Dios hasta la eternidad, no así el impío. Y para terminar, la bibliología. Lo que se nos habla de la bibliología, pues son los mandamientos de Dios. El versículo 13 lo dice: el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Obviamente nosotros ya no guardamos como pacto, pero tenemos mandamientos de Dios. Su felicidad, su plenitud se resume en eso: adore a Dios y obedezca a Dios. Eso lo va a llevar a la plenitud, eso lo va a llevar a la mayor experiencia de vida, una relación con Dios. Retos de interpretación, hermanos. 2 preguntas simplemente para tratar de tener mayor conciencia de Eclesiastés. Primer pregunta: ¿deberíamos imitar todo lo experimentado por Salomón para llegar a la misma conclusión? ¿Es esa la motivación de Eclesiastés? Que hoy usted salga como joven o persona aún con salud y diga, pues yo también voy a probar de todo y al final voy a ayudarles con un gran sermón. Pues no, la idea es todo lo contrario, que usted evite esas congojas, ¿se entiende? Que usted evite esos fracasos y entienda que en Dios solamente existe la felicidad. Mire, como jóvenes, uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Yo pensaba que tener una esposa me iba a dar la plenitud, me di cuenta que no. Yo pensaba que tener un ministerio me iba a dar la plenitud, me di cuenta que no. Yo pensaba que tener a mi familia saludable me iba a dar la plenitud, me di cuenta que no. Nada nos puede dar la plenitud, solamente Dios, y es lo que debemos llevar en mente. Y por último, otra pregunta: ¿cuál es el valor de la vida humana, hermanos? ¿Cuál es el valor de la vida humana? Si alguien le preguntara eso, ¿qué le diría usted? Es decir, ¿la vida humana es valiosa o no? ¿Por qué es valiosa? Por más que sea un borrachito, por más que sea un preso, ¿por qué la vida humana es valiosa? En primer lugar, porque somos imagen y semejanza de Dios, no somos animalitos. Para Dios somos superiores y más valiosos aún que los ángeles. El texto dice, no vino a morir por la descendencia de los ángeles, sino por la descendencia de Abraham. Y la vida humana es valiosa porque Dios le da sentido en Cristo. En ese sentido debemos entender que el valor de la vida humana radica
en Cristo. Pablo dice, todo lo anterior lo tengo por basura, pero ahora mi vida tiene valor, tiene sentido, porque he buscado a Cristo. Hermanos, si hay preguntas, comentarios, adelante, tenemos aún tiempo. Y si no, podemos orar. ¿Oramos? Ok. Hermano, comentario, adelante. Sí. Sí. Disfruta. Claro. Okay. Sí, le probó de todo. ¿Las qué, perdón? Ah, no, debiera entrar a todo, ¿verdad? También. Sí. Sí, yo creo que por una parte, bueno, es inspirado por Dios porque la Biblia lo dice, pero claro que este es el único libro que habla de la vida humana desde una perspectiva meramente terrenal. Claro que la persona que lea Eclesiastés, tiene que llegar hasta el final para entender que no es Salomón motivándonos a hacer todo lo que él hizo, sino más bien dándonos un testimonio de que en ello no encontró plenitud, sino pura vanidad. Y que el fin, obviamente, es tener una relación real con Dios, genuina. Y no crea, también Salomón la pasó mal, hermano, aunque tuvo todo lo que usted dice. Tuvo 300 esposas, ¿no? Entonces, de seguro muchos detalles que resolver y 700 concubinas, ¿verdad? Mucho compromiso. Quién sabe cuántos hijos tuvo, pero a la fecha se rumora, ¿no? Que creo que son los nigerianos, los etíopes. Se rumora que hay en la zona de Etiopía un grupo muy grande que testifican y reclaman ser hijos del rey Salomón, ¿no? Quién sabe por qué, la verdad no he investigado, pero también están las islas de Salomón y hay un montón de historia detrás de este varón. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos el Espíritu de Dios para entender que la perspectiva no es solamente disfrutar de la vida, sino que Salomón nos aconseja temerle a Dios y guardar sus mandamientos.
Pero gracias por su aportación, hermano. Qué bueno que estuvo reflexionando. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a orar y vamos a concluir, hermanos. Padre, te agradecemos por el tiempo que tú nos has regalado. Llévanos con bien a nuestro hogar. Cuida de tu iglesia y de aquellos hermanos que no pudieron venir. Tú toma el control, Señor. A ti te damos las gracias, la honra y la gloria en Jesucristo. Amén.